Política de altura con Francisco Graue. Aún se sigue hablando sobre los resultados del presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira hacia los Estados Unidos. Fueron 2 visitas a la Unión Americana, 1 a la ONU, pero la más importante quizá la de la reunión de Norteamérica en la Casa Blanca, un encuentro ya persona a persona con Joe Biden y con el propio Trudeau. Pero tenía más expectativas la reunión con el presidente de los Estados Unidos. Se habló de migración, se habló de vacunas, de armas, de armamento, de cooperación, pero a ciencia cierta de resultados, nada. Se regresó el presidente en la misma clase turista sin una bolsa llena de resultados. Como todos los martes, está con nosotros Pancho Graue. ¿Cómo estás, Pancho? Te saludo con mucho gusto. Alberto, muy buenas tardes a la audiencia de NPR. Pues tienes toda la razón. Al final del día, Alberto, el problema es que el presidente más débil de la reunión es el propio presidente Biden, que viene de una derrota en Virginia y otra en New Jersey, y se enfila el Partido Republicano hacia la elección de noviembre del año próximo en muy malas condiciones. Con lo cual, el presidente López Obrador acordó junto con Trudeau y junto con Biden en por lo menos no agredir. En los 3 países están pasando un momento político sin duda no de fortaleza. El más débil, reitero, es Biden. Yo creo que mostrarse ellos en un frente de unidad. Vimos al presidente López Obrador en su versión más liberal, hablando de hacer un frente común contra China, hablando de productividad, hablando de una agenda que no tiene nada que ver con lo que nos avisó que iba. Pero yo creo que en el fondo, por lo menos se le agradece que no haya regresado con un conflicto más. Pero es también importante que no se traigan los acuerdos que se esperaban por parte de México, ¿no? Por parte de los mexicanos en una reunión que sostuvo con Joe Biden. Viva, vamos a decirlo así, Pancho, como que muy gallito durante estos 3 años, y cuando se encuentra con el presidente Joe Biden, hasta una fotografía es criticada cuando está sentado allí en el Salón Oval. Mira, es muy cierto. Lo que pasa es que, insisto, el ser muy gallito aquí, con las condiciones que prevalecen en Estados Unidos, pero no todo fue miel sobre hojuelas. Al final del día, las armadoras americanas ya le hicieron saber al gobierno federal que de prevalecer sus intentos de reforma eléctrica en las condiciones que el presidente quiere, pues ellos sencillamente van a desinvertir de México. Y hoy la industria automotriz es una de las cadenas de valor más importantes que México sostiene dentro del tratado. Y por otro lado, el presidente le presentó, al parecer, una realidad al premier canadiense que no se la creyó absolutamente nadie. Yo creo que fue una reunión en la que sí hubo un ganador, querido Alberto, y se llama Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard se constituye cada vez como el fiel de la balanza de nuestra principal arma para poder paliar la crisis económica que nos viene a todos. Y en esto es un tema global, no necesariamente exclusivamente responsabilidad del gobierno de México. Yo creo que Ebrard poco a poco va a lograr una posición muy fuerte. Yo no sé, Alberto, ¿tú qué piensas? Pero yo ya no veo tan claro que Claudia sea la mera consentida del presidente, sino el juego del tapado también lo saben jugar. Vimos en esta gira del presidente Marcelo Ebrard, fue el que llevó primero como canciller, que era su labor, pero también tuvo muchos reflectores dejados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un canciller que primero pues logra la aceptación del presidente para ir a la ONU, y después logra también la aceptación del presidente para pues llevar a Andrés Manuel López Obrador a la reunión de Norteamérica. Y es más, Pancho, hubo un pronunciamiento al término de las reuniones en la Casa Blanca que le permitió a Marcelo Ebrard tener reflectores en la prensa e informar que se trae en la cumbre de Norteamérica a México. Esto le va a dar mucho más margen de maniobra en medios y en popularidad a Marcelo Ebrard, ¿no? Sobre todo hay que recordar, querido Alberto,
que Ebrard ha construido una relación muy sólida con las comunidades de mexicoamericanos en los Estados Unidos, que puede ser una ficha fundamental en la estrategia del presidente Biden a la hora de querer impedir el regreso de los republicanos y del presidente Trump. Por lo cual, los activos políticos internacionales del canciller sin duda van a la alza. Y ahí yo no veo cómo la jefa de gobierno o el senador Monreal puedan cerrarle el paso, y o bien que otros participantes políticos, me refiero a partidos, puedan no querer aprovechar el capital político que Marcelo Ebrard se ha ido construyendo cada vez con más solidez. Para mi gusto, de todos los secretarios que iniciaron junto con el presidente esta andanza de Morena, me parece que Ebrard es el único que puede más o menos presumir una buena cartera, una calificación aprobatoria. Pancho, y regresó el presidente y regresó con todo. Primero, en el desfile del 20 de noviembre, logra que el ejército, por primera vez en la historia moderna, no lo habíamos visto por lo menos en público, que el ejército de plano llamara a los mexicanos a sumarse a una opción política más allá de la opción constitucional de las instituciones. El presidente después publica este decreto para blindar las obras, que muchas de ellas están en manos del ejército mexicano, y ya lo decíamos antes, Pancho, aquí en este noticiero, el rumor fuerte de poder quitar a Arturo Herrera de la nominación al Banco de México. El presidente regresó de Estados Unidos pues marcando su sello, ¿no? Mira, yo creo que el presidente regresa por un lado con la intención de blindar obras, pero también es verdad, Alberto, y ahí quisiera yo concederle no necesariamente un punto al presidente, pero el país no puede entrar en una parálisis judicial paralizando la propia obra pública, porque es uno de los motores de la economía. Yo creo que hoy deben haber respirado tranquilos bastante más de una constructora, y tú sabes toda la actividad económica que se genera alrededor de ellos. El presidente regresa también con un severo raspón, eso sí es su responsabilidad, porque si manda un mensaje como la debilidad de la reforma y como la debilidad de la suspensión del Banco de México, cada vez los agentes financieros están más inquietos, y hoy tienes el peso ya de 21 pesos con 20 centavos, cuestión que no se veía en casi más de un año. Yo creo que el presidente está también en su política económica, que había sido, vamos a decirlo de alguna forma, ortodoxo, empieza a recibir mensajes de que no le van a aceptar los agentes económicos cualquier capricho como está acostumbrado, La falta de negociación que mostró en el presupuesto y en la miscelánea fiscal, donde afortunadamente para su causa cuenta con la mayoría simple. Sin embargo, vendrá una reforma eléctrica que, Pancho, hará pues rabiar al presidente de la República ante la falta de consensos, ¿no? Mira, la reforma eléctrica, ¿te acuerdas que primero van, después que nos vamos hasta junio, después nos vamos a abril, después viajamos a Estados Unidos, ahorita ya no las nombramos? Yo creo que el presidente va a tratar de mantener en el ánimo de la opinión pública el tema de su reforma, pero ahí sí ya se enfrenta con un Congreso donde necesita mayoría calificada y constitucional para poder ejercer lo que él pretende, y ahí se va a atorar. Entonces yo creo que el presidente va a terminar haciendo lo que no quiere hacer, que es negociando, y me queda claro que esa reforma pasa más por las manos de Ebrard que del director de CFE o del propio presidente. La capacidad que tenga Ebrard de negociar con los actores económicos americanos una reforma que no afecte sus intereses va a ser una habilidad de Ebrard, o bien que Ebrard se haga a un lado, y entonces no veremos una reforma eléctrica en los términos que el presidente pretende. No creo que hasta que después de la elección de noviembre, cuando el Congreso de Estados Unidos habrían posibilidades de hacer un pronunciamiento, Alberto. Antes me parecería imposible pensar en una cuestión de ese tipo. Último, Pancho, el presidente llegó a México y se encontró con el mismo México que dejó y que no
pues no reconoció en sus giras internacionales. Un México con violencia, lo recibieron, llevamos ya varios días colgados en ciudades de este país. También un México donde la inflación sigue incrementándose y el tipo de cambio. Mira, la violencia, a mí, eso sí me espanta. La violencia, Alberto, tiene que ver con muchos factores. Primero, la falta de pulcritud por decirlo menos, en la pasada elección, donde nos volteamos todos, y digo nos volteamos porque algunos nos tuvieron que voltear para que Morena pudiera conquistar algunos estados que están en el Pacífico del país, es sumamente grave. Segundo, hay que recordar que la inflación es el impuesto por excelencia a los pobres. Y en un país que tiene muy pocas posibilidades de incrementar salarios y que ya tenemos reconocida para finales de año una inflación del 7%, ese es todo un tema que al presidente le tiene que ocupar y preocupar, sobre todo porque su ciclo electoral arranca con la aprobación o la desaprobación de su mandato, que no necesariamente es que los mexicanos podamos sacarlo de Palacio Nacional, sencillamente es un acto cosmético electoral, pero si no le sale la jugada como a él quisiera, tal como no le salió en la ocasión anterior, las elecciones de julio del próximo año, de mediados del próximo año, podrían verse sumamente comprometidas. No sé si viste, Alberto, algunas encuestas donde las diferencias a 6 meses de la elección no son insalvables para la alianza opositora. No sé qué piensan. Para nada, sobre todo, ya lo estabas comentando tú, Pancho, ya hay como esta idea del tapado. Lanzo a Claudia Sheinbaum, que por cierto ya veo que ya está pues haciéndole caso a alguna agencia de comunicación para estar presente en la prensa internacional. Este fin de semana salió en esta entrevista ya muy bien arreglada, tanto ella físicamente como la propia entrevista en El País, y también vemos del otro lado a alguien que deja brillar como es Marcelo Ebrard. El presidente pues no parece que no las tiene o todas bien anunciadas o todas bien definidas, ¿no? Y al final del día Marcelo Ebrard, hijo político del fallecido Manuel Camacho, ha logrado que tanto en la sociedad permee una imagen de hombre conciliador, de un hombre moderado, e insisto, si el presidente se deshace de los activos políticos de Marcelo Ebrard, yo creo que es un extraordinario activo para poder ser muy interesante para otras fuerzas políticas, y sin duda Ebrard tiene mucho que decir, y Ebrard es un hombre que tiene también la virtud de saber esperar, y la próxima elección presidencial él sí que va a estar en la papeleta sí o sí. No sé si veremos al senador Monreal, pero no me cabe la menor duda de que veremos a Ebrard. Lo que no estoy seguro es de qué color lo veremos. Eso también, porque ya lo platicamos. Ricardo Monreal ayer fue preguntado por un periodista sobre algunos coqueteos que le está haciendo el PRD para, en caso que haya una ruptura en Morena, pues ser el abanderado de la alianza opositora. Y estos coqueteos también podrían involucrar a todas aquellas corcholatas que fueran o que serán desechadas en la mesa del presidente de la República, ¿no, Pancho? Lo que pasa es que yo creo que ¿te acuerdas que una vez hablábamos de corcholatas y esa es la corcholata Perrier? Yo creo que podría ser un Perrier naranja, como de naranja, no sé de qué color lo ves tú, y yo creo que podría conquistar posiciones muy, pero muy interesantes, porque el país, Alberto, se ha polarizado en los extremos, y Ebrard creo que va entendiendo que el que logre posicionarse en el centro político de las clases medias, de no pocos mexicanos en condiciones precarias de ingreso y de muchos mexicanos con poder adquisitivo, yo creo que esa corcholata puede resultar tapón de champaña, Puede ser, ya veremos y lo estaremos analizando todos los martes contigo, Pancho Graue. Te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en la segunda emisión de Informativo NTR. Sigue
a Alberto García Zarubi. En Twitter, @AGZarubi. @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.